vamos a empezar a grabar. Está grabando, chicos. Vamos a empezar con la segunda parte de la clase de fisiología y vamos a compartir. Decidme si veis lo que estoy compartiendo, que son todas las diapositivas que he preparado. Vale, entonces ayer nos quedamos aquí. ¿Veis las diapositivas, chicos? Sí, sí, se ve. Perfecto. Pues vamos a empezar hablando de cómo nos afecta los cambios de presión, tanto sea disminución como sea aumento de presión, en el organismo. Y estos cambios de presión pueden crear pequeñas lesiones que se llaman barotraumatismos. Barotraumas, ¿vale? Porque no me hagáis repetir todo el rato barotraumatismo, vamos a decir barotraumas. Entonces vamos a empezar con estas pequeñas lesiones que se pueden producir por el descender, que disminuye la presión, o al ascender, que aumenta la presión, ¿vale? Y vamos a ir una por una. Evidentemente, vosotros ya os habéis leído el tema, o os lo tendríais que leer, haber leído, entonces vamos a hacer solamente pequeños repasos. Y en el primer barotrauma, que es el que los buceadores solemos sufrir más, es el barotrauma de oído. Evidentemente, cuando descendemos tenemos que compensar y cuando ascendemos el aire va saliendo y tenemos que ascender poquito a poco porque el aire se va expandiendo y va saliendo. Aquí tenéis un dibujo precioso del oído que tenemos en el libro. Entonces, simplemente lo sabemos todos, cuando aumenta la presión, el aire se comprime. Por lo tanto, si veis el ratón, el aire que habría aquí dentro, al comprimirse, tira del tímpano hacia adentro. Por eso nosotros, al compensar, echamos aire hacia afuera y ponemos el tímpano normal, ¿vale? Entonces, algo muy importante es, que lo sabemos todos, que se lo decimos 1000 veces a los buceadores, es que si tenemos mocos, no buceéis. Porque, mira, si tenemos mocos, cuando tenemos mocos, ¿qué solemos hacer? Esto. Y al hacer esto, porque lo hacemos todos, lo que estamos haciendo es tirar los mocos hacia este conducto que veis con mi ratón. Si yo tengo algún moco mal colocado, por más que quiera compensar, no puedo compensar, ¿vale? Sí, algo muy importante que no solemos hacer es compensar justo antes de empezar a descender. Ya nos estamos asegurando que puedo compensar. Es un pequeño detalle, pero si yo voy a compensar en la superficie y veo que no compenso, me esperaré un ratito a empezar a bajar. Digo, uy, ¿por qué no compenso? Me limpiaré la nariz. Eso de aspirar agua por la nariz y limpiar los conductos, ¿vale? Y evidentemente lo que hemos dicho 1000 veces, que si notas presión y no consigues compensar, no sigas bajando. Miguel, esto va por ti, cabezón. Si notas presión, no sigas bajando, ¿vale? Lo solemos poner por ahí. Vale. Bueno, es lo que hay. Conocemos 3 tipos de maniobra de compensación. Valsalva, que es la que conocemos siempre, que es soplar por la nariz. La de Frenzel, que es la que usan más los apneístas, que es lo que hacemos es con la lengua tirar los músculos, con la lengua darle al paladar y mover el aire. Y hay otra tercera maniobra, que es pinzar la nariz y tragar saliva a la vez. Es un poquito más difícil cuando tenemos el regulador en la boca, ¿no? ¿Cómo es, Andrea? Pero, bueno, hay 3 maniobras. Evidentemente, la que más usamos los buceadores es Valsalva y la que usan los apneístas es Frenzel. Pero, por ejemplo, los buceadores, yo particularmente uso muchísimo Frenzel también, ¿vale? Y otros barotraumas que tenemos en los oídos, hay uno que se habla muy poco, que es el barotrauma del oído externo, que es, si veis aquí el conducto número 2, si nosotros tenemos un tapón de cera aquí, y este tapón de cera con el agua se mueve, puede llegar a taponar entre esto y el tímpano. Por eso es súper importante tener los oídos limpitos. Otra cosa que puede suceder, que a veces nos sucede, es que la capucha nos haga un poco como de vacío. No sé si os ha pasado alguna vez que tienes que hacer así y abrirte la capucha y echar agua. Sobre todo sucede con las capuchas de traje seco, que hacen un poco como de vacío. Y puede suceder que cree aquí ese vacío y que no podamos compensar, ¿vale? O que tengamos algún tipo de
infección externa que esté cerrando el conducto. Este verano lo sufrimos, tanto Lluís como yo, que teníamos los conductos cerrados, ¿te acuerdas, Lluís? Que se cierra el conducto de la inflamación y es muy difícil poder compensar. Evidentemente esto, para los que sois recreativos, pues es importante que no buceéis si tenéis el conducto exterior inflamado. Para los que somos profesionales, pues a veces podemos decidir y a veces no. ¿Qué se le va a hacer? Y otro que conocemos mucho es el bloqueo inverso, que es justamente cuando subimos. Por lo mismo que hemos dicho antes, un moquito que se mueve, el tapón de cera externo, cuando subimos el aire empieza a expandir y podría hacernos daño. Todo esto ya lo sabemos del open water, pero aquí lo trabajamos mucho más a profundidad. ¿Vale? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Todo bien, ¿no? Esta parte era sencilla. Vale. Un segundo barotrauma es el de los senos nasales, ¿vale? Alex, si llegas a hacer el Dive Master te darás cuenta de que lo de los senos, muchas chicas no entienden que los senos en buceo son estos, ¿vale? Esto es cierto, ¿eh? Vale, pues los senos lo tenéis aquí en el dibujo, evidentemente tenemos unas cavidades huecas alrededor del cráneo, que básicamente es donde se producen los mocos, y es importante saber que esas cavidades están llenas de aire, por lo tanto, cuando bajamos se comprimen y hay que meterles aire, y cuando subimos se expanden y tiene que salir ese aire. Tenemos 4 tipos de senos, ¿vale? Esto lo hemos leído simplemente, súper importante que nunca buceemos si hemos tenido que usar spray nasal, descongestionante nasal. Los descongestionantes tienen una vida de unos 30 minutos y una inmersión normalmente es de 40 a 50 minutos. Por lo tanto, si yo me echo spray antes de bucear, es muy probable que cuando tenga que ascender el spray ya no haga efecto, vuelva a tener los conductos inflamados y no pueda sacar el aire de los senos. Por lo tanto, vamos a crear un bloqueo inverso que estábamos diciendo antes. Aquí, bloqueo inverso, pero justamente en los senos. No sé si alguno de vosotros ha sufrido este dolor. A veces buceando, aquí como unos pinchazos aquí, debajo del ojo, horrorosos, o aquí, pero dolor horrible. O sea, yo particularmente he llegado a ver un ojo salido de órbita porque el seno de debajo va en serio, y tener que llevarlo al hospital porque había expandido tanto el seno de debajo del ojo que había movido el ojo. Es muy desagradable, sobre todo para el que lo sufre, y para el que lo ve también, pero para el que lo sufre, muy importante. ¿Vale? Aplastamiento de la máscara, chicos, ya sabemos todos, somos todos buceadores, que es muy típico que la máscara está llena de aire, se comprime el aire, se presiona y tenemos que ir compensando echando aire por la nariz. Pero seguro que todos habéis visto gente que sale con los ojos inyectados en sangre. ¿Por qué? Porque es tal el miedo que tienen a que no les entre agua en la máscara, porque no les han enseñado a tener confianza al vaciar la máscara, que hay mucha gente que sufre ese barotrauma. Por gente que se aprieta la máscara hasta más no poder, buceadores que se aprietan, buceadores con poca experiencia y que han tenido una formación de entry level, de open water deficiente, se aprietan la máscara a más no poder y no echan aire en la máscara por miedo a que les entre agua. Esto, importantísimo. Máscara un poco suelta. Cuidado con las máscaras que tienen un gran volumen, las grandes máscaras, porque tienen más aire y comprimen más el aire, evidentemente, pero constantemente, de vez en cuando, sacar aire por la nariz e ir compensando ese aire. Fácil, por aquí fácil. Ahora vamos a un aplastamiento, un barotrauma que es típico de la apnea, que es el barotrauma torácico, el pulmonar. Evidentemente, nosotros buceadores, cuando buceamos, estamos respirando constantemente y nuestros pulmones no se contraen ni se expanden según la presión. De ahí la norma número 1 más importante del buceo, que es
respira constantemente y nunca aguantes la presión. ¿Qué sucede con los buceadores con muy poca experiencia o con una falta de buena formación? Que hacen apneas, que respiran. Como consumo mucho, pues cojo aire, lo aguanto y luego lo saco y aguanto. Vale, pues estos momentos de apnea que hacen los buceadores pueden llegar a causar pequeños barotraumas en los pulmones. ¿Qué sucede si yo hago una apnea mientras estoy descendiendo, por ejemplo? Pues al hacer la apnea y descender, ahí el pulmón se puede llegar a comprimir por la presión y puedo llegar a hacer barotraumas con las costillas. Lo mismo cuando asciendo. Cuando asciendo, si yo hago una apnea de 5 o 6 segundos mientras estoy ascendiendo y hago un ascenso rápido, pues puedo llegar a pinchar con alguno de los elementos circundantes a los pulmones. ¿Vale? Esto es muy importante para los que buceamos constantemente. Es más habitual de lo que pensamos ver a gente que hace apneas. Es muy habitual ver a gente que dice, uy, me duele la cabeza cuando salgo de bucear. Son gente que están haciendo apneas. Entonces, aunque no seamos profesionales, en tu caso, Alex, por ejemplo, aunque no llegues a hacer el Dive Master, cuando vayas a bucear, que yo sé que eres un buceador bastante habitual, y ves a alguien que hace ese tipo de respiración, es importante poder explicarle esto y decir, chico, tienes que respirar constantemente porque realmente te puedes hacer daño de verdad. ¿Vale? Ay, este me da el barotrauma de dientes. ¿Alguien lo ha sufrido, el barotrauma de dientes? Vale, pues estamos en lo mismo. Si tú tienes algún tipo de grieta o agujero en los dientes, eso está lleno de saliva o de aire. Y cuando bajas, ¿qué le pasa a ese aire? Que se comprime y te da un dolor horroroso. Y cuando asciendes, se expande. Entonces, evidentemente, no se puede bucear con caries. Con caries significa con caries no resueltas, con agujeros no resueltos. Si yo tengo una carie, voy al dentista y esa carie la tapa, el dentista no ha dejado agujeros dentro. Pero una caries, una muela con un gran agujero puede crearnos un barotrauma de dientes muy doloroso. ¿Y qué sucede cuando tienes ese dolor? Que no puedes subir hacia arriba, por ejemplo, que realmente no puedes subir, que te puede crear un pánico, que te puede crear auténticos problemas. Entonces hay que tener cuidado con eso. Miguel, mira, el barotrauma gastrointestinal. No se pueden comer lentejas antes de ir a bucear. ¿Vale? Esto es cierto. Si hemos comido alguna comida pesada que nos haya provocado gases, coliflor, lentejas, alubias, todo este tipo de cosas que realmente produce gases, cuando estamos abajo no pasa nada porque el gas está comprimido, pero cuando subimos, realmente ese gas se expande y si no podemos llegar a echarlo, nos puede crear unos retorcijones muy grandes. Pues lo mismo, estamos debajo del agua con grandes dolores, pues nos puede provocar un problema, un dolor, un pánico, dependiendo de la experiencia que tenga la persona. Evidentemente, dejadme decirlo así, al que más y al que menos se le ha retorcido un pedo cuando estaba buceando. Pero claro, si tú tienes mucha experiencia, pues sabes aguantar ese dolor y sabes cómo llevarlo, pero a una persona con poca experiencia, pues le puede provocar un ataque de pánico. ¿Vale? Miguel, ¿has tenido algún problema de esos tú? Yo no. No. Sí, yo siempre, ya sabes, pavo, tostadas integrales y poco más antes de ir a bucear. Vale. Y bebidas con gas. Acordaros de las bebidas con gas. Ah, sí, correcto, de las bebidas, gracias Luis, las bebidas gaseosas, las Coca-Colas, Fantas, tal, no sé qué, la cerveza, Miguel. Vale, y este último, el barotrauma del traje, es algo que sucede muchísimo. Sucede mucho en los trajes semisecos y en los trajes secos. Es muy normal ver a una persona que está empezando a bucear con el traje semiseco, verle moratones en esta zona de aquí de la cremallera. Muy, muy, muy normal, ¿vale? En la zona esta de la cremallera. Entonces, cuando vamos con traje semiseco, si el traje nos queda completamente arrapado y notamos que empieza
a apretarnos porque ha quedado un poco de aire y al comprimir el aire nos está apretando el traje, o le ponemos solución o eso puede llevar a grandes problemas. Y grandes problemas, hemos llegado a ver costilla rota por barotrauma de traje. Entonces, es tan fácil como coger el traje, hacer así, meter agua. Al meter agua, el agua saca el aire. Estamos hablando de traje semiseco. Traje semiseco. De traje seco, evidentemente, lo que decíamos ayer, Tania, si no sabemos usar muy bien el traje seco, nos puede crear barotraumas. Entonces, aquí tenemos una válvula para hinchar y aquí tenemos una válvula para deshinchar. Cuando el traje me está apretando, hay que darle aire. Pero evidentemente algo súper importante es asegurarnos primero que las válvulas funcionan, porque yo recordando uno de los casos que recuerdo en mi vida, era porque la válvula de hinchado del traje seco no funcionaba y no se había probado antes de entrar al agua. Y además asegúrate que llevas una talla correcta. Si tú te metes al agua, te intentas meter en un traje semiseco, que es una talla más pequeña que tú, porque sobre todo las chicas, que intentamos meternos siempre en una talla menos de la que necesitamos. Estamos todos apretados ahí. Como empiece eso a apretar, como empiece eso a comprimir, tenemos un problema grave. Entonces, con el traje seco lo mismo. Si un traje seco es muy grande, tiene mucho aire y no nos entra agua por aquí, ese aire, cuanto más aire hay, más comprime. Cuanto más comprime, más peligroso. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguna aportación? Vale, fácil. Fácil, pero hay que tener siempre pendiente todas estas cositas, porque los barotraumas son muchos. A veces pensamos que el barotrauma solamente es el de oído, vamos a compensar y ya está. No, hay que tener bastantes cosas en la cabeza. Vale. Pasamos a las lesiones por sobreexpansión pulmonar. ¿Vale? Aquí tenemos un gráfico maravilloso de los pulmones y esa norma número 1 del buceo de respira constantemente, no aguantes la respiración y respira lenta y profundamente, pues es muy importante. ¿Qué sucede si aguantamos el aire y ascendemos? Pues que el aire se expande y se sobreexpande. Y si no tiene una salida, pues es posible que nos pueda crear problemas. Problemas significa una ruptura de pulmón en alguno de sus sitios. Algo que quiero dejar claro es que por más que yo quiera aguantar la respiración, si yo estoy en un proceso normal, no estoy en un pánico, aunque yo aguante la respiración y empiece a ascender, cuando mis pulmones empiecen a expandir, el aire va a empezar a apretar y va a empezar a apretar de manera que tranquilamente la vía se va a abrir y va a salir. Pero ¿qué sucede si tenemos problemas en los pulmones derivados de alguna enfermedad, de ser superfumadores o cosas de estas, que ya lo veremos, o si estamos en pánico? Si tenemos un pánico, todos sabéis que tenemos aquí una cosa que se llama la glotis, que con el pánico se cierra. Y precisamente se cierra para no dejar entrar agua a los pulmones, porque los pánicos, porque cuando se diseñó el cuerpo humano no se diseñó para bucear, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, si un cuerpo humano tenía que sufrir un pánico es porque se caía al agua. Vamos a entenderlo un poco así, explicación para niños, ¿eh? Pues entonces, si tenemos un pánico, lo que hace la glotis es cerrarse precisamente para que no entre agua en los pulmones. Por lo tanto, si se cierra, no deja salir aire, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de ¿por qué sucede? Pues evidentemente sucede porque se aguanta la respiración, el aire en los pulmones se expande, en algún momento de esa expansión se llega a romper por una parte o por otra y pasa a entre medio del pulmón, los tejidos, o pasa al torrente sanguíneo, ¿vale? No vamos a entrar en las presiones parciales de cuándo se rompe, de cómo no se rompe, creo que todas esas explicaciones más técnicas, si a uno le gustan más los tecnicismos o quiere ser más profesional, en teoría esta clase de ciencia del buceo es más o menos igual para todos, vayamos a ser profesionales o no.
si llegáis a instructor, yo os lo explicaré con más detalle, ¿vale? Los 4 tipos de sobreexpansión pulmonar que tenemos, los tenemos aquí, ¿vale? Tenemos la embolia de aire, el enfisema mediastinal o mediastínico, que oiréis, el enfisema subcutáneo y el neumotórax. Los 4 van a suceder por lo mismo. Van a suceder porque se ha aguantado el aire y hemos ascendido, en una situación normal donde nuestros pulmones están sanos, hemos aguantado el aire por alguna causa y hemos ascendido. Al ascender no ha salido el aire de los pulmones y ha reventado por algún lado, ¿vale? Entonces tenemos los 2 menos graves, son el enfisema subcutáneo y el enfisema mediastínico, que los tenemos en el número 3, sería el subcutáneo, y el número 2 sería el mediastínico. Se rompe el pulmón por alguna parte, si es por la parte superior, el aire sube hasta la zona de las clavículas y se crean como unas burbujitas por aquí. De hecho, la piel se queda como muy tensa y se puede notar un crepitar en esta zona de aquí, ¿vale? Si sucede en el enfisema subcutáneo, la zona mediastinal es la zona esta zona de aquí, del tórax, esternón, ¿vale? Esa es la zona mediastinal. Entonces, el aire se escapa y se queda en esta zona de aquí, apretando a lo que es corazón, apretando a lo que es corazón y todos los vasos de alrededor, ¿vale? Evidentemente, pues notas un peso a la hora de respirar. El neumotórax sería cuando se rompe el pulmón y el aire pasa entre el tejido del pulmón y la pleura. La pleura es la piel que envuelve a los pulmones. Pensemos que los pulmones son unos órganos que se contraen y se expanden, por lo tanto son como muy flexibles. Necesitan una piel, una membrana que lo proteja. Esa membrana es la pleura. Si el pulmón se rompe, lo que sucede es que empieza a entrar aire entre el pulmón y la pleura. Y esto lo que puede suceder es que la pleura se empiece a hinchar como un balón y llegue a colapsar al otro pulmón. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Vale? Tenemos un pulmón sano que funciona, pero como la pleura se está hinchando, puede llegar a apretar al otro pulmón. Y el último y más grave sería la embolia de aire. La embolia, aeroambolia. Esto sucede cuando se rompe el alveolo. En la primera parte del vídeo visteis cómo eran los alveolos, que están todos recubiertos de capilares y que esos capilares no dejan pasar el aire de un lado a otro, sino lo que hacen es mover el oxígeno por transporte activo de un lado al otro y coger el CO2 por transporte activo y pasarlo al otro, sin dejar que se comunique el aire y la sangre directamente. Si se rompe uno de estos alveolos, lo que deja es dejar entrar el aire directamente a la sangre. ¿Qué sucede con esto? Que ese aire sube hacia arriba y el aire puede llegar a hacer aeroambolias en el cerebro. ¿Sí? Evidentemente, este es el más grave de todos. Si sufrimos una sobreexpansión pulmonar, nosotros en teoría no somos médicos, no todos los buceadores somos médicos, enfermeros o técnicos en sanidad. Por lo tanto, no podemos saber a primer golpe de vista cuál de los 4 tipos de sobreexpansión. Si somos buceadores, hemos visto a una persona que ha subido muy rápido y al salir tiene alguno de los síntomas que hemos leído en el curso, pues lo primero que tenemos que hacer es administrar oxígeno. Todos los centros de buceo deben tener el maletín de oxígeno. Todos los barcos deben tener maletín de oxígeno. Por lo tanto, si vemos algún problema de estos, oxígeno. Si estamos capacitados y la persona se le para el corazón, pues empezar a hacer la RCP. Pero evidentemente lo primero que tenemos que hacer es llamar al 112. 112, que venga la ambulancia. Yo creo que en toda España es 112 ya no hay cambios. Llamar a 112, creo que tenemos una sobreexpansión pulmonar y le damos oxígeno y vengan corriendo y se lo llevarán al hospital. ¿Vale? Lo que estaba diciendo antes es que unos pulmones sanos
solo sufrirían una sobreexpansión pulmonar si hacemos un ascenso muy rápido aguantando el aire. ¿Qué sucede? Que no todos los pulmones están perfectamente sanos. Entonces, hay algunos factores que nos propician hacia las lesiones de sobreexpansión pulmonar, ¿vale? Evidentemente, una persona que haya sufrido tuberculosis, pues tiene unos agujeros en los pulmones que pueden... Y aparte, el pulmón es mucho menos elástico. Una persona que haya tenido bulas, que son burbujas, pues es tejido cicatrizado por enfermedades que no hayamos sabido en los pulmones, pero algo muy importante es que la persona que es fumadora, ¿hay algún fumador en la sala ahora mismo? Vale. La persona que es muy fumadora, pensad que los alveolos son como bolsitas y el alveolo lo que hace es se hincha y se deshincha. Al deshincharse, las paredes se quedan enganchadas y hay una cobertura que es un mucus, una mucosidad, que lo que hace es hacer que no se peguen esas paredes para cuando vuelva al aire, volver a abrir, volver a cerrar, volver a abrir, volver a cerrar. ¿Qué sucede con las personas fumadoras? Yo soy exfumadora, yo fumé durante 20 años de mi vida. Las personas exfumadoras, ese mucus lo vamos destrozando, por lo tanto, somos más propensos en el que ese hinchar y deshinchar de los alveolos, en una de esas, una parte de los alveolos se queda enganchada, queda aire dentro y ahí se crea una sobreexpansión. Personas que hayan sufrido enfermedades anteriores como, no sé, hay niños que cuando son pequeños son súper propensos a las bronquitis. Y de pequeño eres una bronquitis andante y eres un moco andante, con perdón, ¿vale? Pues, yo que he sido maestra durante un montón de años, había niños que estaban totalmente llenos de mocos todo el día, los pulmones, pobrecitos. Eso lo que hace es perder elasticidad de los pulmones y dejar pequeñas lesiones. Todo esto cuando somos mayores, si lo llevamos al buceo, aunque pensamos que estamos sanos, podemos llegar a sufrir una sobreexpansión pulmonar sin haber sufrido ningún tipo de ascenso rápido, ningún pánico ni nada de eso. Entonces, si salimos del agua habiendo hecho un buceo normal, sin haber sufrido un ascenso rápido y sufrimos todos esos síntomas que tenéis, que es una lista inmensa, básicamente es, me cuesta respirar, estoy fatigado porque no estoy oxigenando bien, ¿vale? Puede ser que incluso me duela el pecho, puede ser que esté mareado, estoy mareado porque tengo hipoxia, porque no me está llegando suficiente oxígeno. Todas estas cosas hacen que, bueno, pues si todas estas cosas o alguna de estas las estoy sintiendo, a lo mejor he sufrido alguna enfermedad cuando era más joven y puedo tener una sobreexpansión pulmonar. De todas maneras, pues me voy al médico, que me metan oxígeno y listo. ¿Preguntas sobre la sobreexpansión pulmonar? ¿No? ¿Alguien me está escuchando o...? Sí, te escucho. No tengo ninguna pregunta. Vale. Muy bien. De todas maneras, yo, por ejemplo, que llevo 12 años, he visto, creo que 2 sobreexpansiones pulmonares. Luis, tú que llevas unos 20 años en el mundo del buceo, ¿has visto alguna así activa? Sí. Y una que acabó mal. Sí, pero en 20 años, ¿cuántas has visto, me refiero? 1, 2, 3. Sí, no muchas, no. Por eso, me refiero a que las estadísticas no es una cosa que pase todos los días. No es una cosa que pase todos los días. Algo que sí que tengo que decir es que si de las 4 la que sufrimos es la aeroembolia, tenemos pocos números de salir de esa, ¿vale? Es una muy, muy, muy grave y pocos números tenemos de salir. Pero bueno. Alex, te puedes pensar lo de dejar de fumar. Vale, vamos a la enfermedad descompresiva, la enfermedad de descompresión. Si habéis leído el temario bien leído, veréis que toda la explicación es una cantidad de presiones parciales y gradientes y números y fórmulas y no sé qué. Voy a intentar explicarlo de manera sencilla, que lo podamos entender, porque para bucear tampoco hay que ser fisiólogo, ¿vale? Pero vamos a intentar explicarlo. También se llama enfermedad de Caisson, que me imagino que en francés se dirá de otra manera, pero yo en francés lo domino poco.
¿vale? Muy bien. Y aquí he puesto un poquito de resumen de las 5 páginas que hay en el libro. Y básicamente es que nosotros respiramos oxígeno y nitrógeno. El oxígeno lo usamos para el proceso oxidativo que decíamos ayer, para provocar energía. El nitrógeno, en estos momentos nuestro cuerpo está saturado de nitrógeno y cuando bajamos a presión, cuando bajamos a bucear, se sobresatura de nitrógeno, pues básicamente porque el nitrógeno también se comprime, ¿vale? Entonces, si nosotros hacemos un ascenso despacio y controlado, le damos tiempo a todo ese nitrógeno que había en los tejidos, le damos tiempo a que se expanda despacito y salga del sistema despacito. Pero ¿qué sucede si yo estoy demasiado tiempo a profundidad? O sea, le meto mucho nitrógeno, sobresaturo demasiado mis tejidos o subo demasiado rápido y no le doy tiempo a mis tejidos, a mi cuerpo, a mi carne, a que salgan esas burbujas. Pues lo que sucede es que esas burbujas pasan al torrente sanguíneo y si no le doy tiempo a ser expulsado, pues al subir lo que sucede es que expande. Y si expande, pues va a romper tejido, ¿vale? Si yo tengo una burbuja aquí que no le doy tiempo a salir, cuando suba va a expandir y va a romper un poquito de tejido alrededor. Pues aquí no es muy problemático. Las mujeres que solemos tener más grasa acumulada que los hombres, pues si tenemos una burbuja en las cartucheras, en la barriga, en el pecho, sucede mucho en el pecho. Andrea, para las que tenemos pecho, a ti no te sucede, ¿vale? Pues realmente pues, puede ser que hagamos un ascenso y que rompamos un poquito de tejido y en las mujeres es súper habitual, cartucheras, barriga y pecho. Y cuanto más volumen tenemos, pues es más habitual, ¿vale? Pues bueno, pues se rompe. Una explicación muy básica, ¿eh? Porque después lo que te decía, si queréis una explicación mucho más técnica, os la explico. Pero es, mi cuerpo está sobresaturado de nitrógeno, no le doy tiempo a que ese nitrógeno vaya saliendo igual que ha entrado, se expande y rompe. Pero claro, ¿qué sucede? Pues que no es lo mismo que rompa aquí en la mano que rompa en una vértebra o que rompa en un sistema nervioso, ¿vale? Evidentemente. Hay 2 tipos de enfermedades compresivas, ¿vale? Hay una más nivel 1 y nivel 2. El nivel 1 sería subcutánea o en tejidos no imprescindibles para la vida, vamos a decirlo así, y el nivel 2 sería en órganos vitales o en el sistema nervioso central. Normalmente, si el 2 es silencioso y el 1 es muy escandaloso. Cuando tienes una enfermedad descompresiva subcutánea o en un órgano no vital, es súper doloroso, porque es como si te estuvieran clavando ahí una agujilla. La que no es dolorosa es la peligrosa. Entonces, si tienes una burbuja que te está afectando, voy a pensar en un caso que tuvimos aquí en Lanzarote, un chico que no hacía más que bajar a profundidad, bajar a profundidad, bajar a profundidad sin mantener los descansos, pues salió un día y salió que no sentía de cintura para abajo y se tiró casi un año en el hospital y en la clínica esta de Barcelona. ¿Cómo se llama la clínica esta de Barcelona que te enseñan a la Cruz Roja. ¿Cómo? ¿La Cruz Roja? No, una clínica en Barcelona para gente que ha tenido accidentes. La Goodman. La Goodman, esto. Pues se tiró casi un año en la Goodman para que le volvieran a enseñar a caminar, ¿vale? Una burbujita en la espina hacia abajo. Otro caso que tuvimos aquí en Lanzarote de una persona que luego hablaremos, se metía en el agua con sustancias no permitidas. La burbuja la tuvo más para arriba, la burbuja la tuvo aquí. Por lo tanto, de cuello hacia abajo, completamente paralizado. Ha tardado más de 3 años en volver a caminar y menearse bien. Entonces, ¿es peligrosa la enfermedad descompresiva? Sí, mucho. ¿Tenemos que tomar medidas para que esto no nos suceda nunca? También. Pero si cumplimos todas las normas, ¿nos puede suceder? Voy a daros un ejemplo muy de la vida normal. Si yo soy un conductor que cumple todas las normas, tengo un
95% de posibilidades de no tener un accidente de coche. Pero puede ser una pequeña posibilidad de tener un accidente de coche. Pues con la enfermedad descompresiva es lo mismo. Si yo cumplo todas las normas de buceo, es casi imposible que yo sufra una enfermedad descompresiva. Pero por algún proceso del cuerpo que no acabamos de comprender, puede pasar. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son los síntomas más habituales? Vale, pues la enfermedad descompresiva, el 95% de las enfermedades descompresivas son cutáneas o musculares. ¿Vale? Yo particularmente, en mis 12 años de profesión, he visto 7, 8 enfermedades descompresivas. Yo he sufrido una y en el último año sufrimos 2 de 2 chicas iguales y una semana detrás de la otra, ¿verdad? Fue algo así como fue Carmen y Mercé, fue como pum pum. Sin haber sufrido ningún ascenso rápido, sin haber permanecido mucho debajo del agua, tal. Pero bueno, la mayoría suele ser, excepto los 2 casos que os he dicho, todos los demás han sido subcutáneos o musculares. La mía particularmente en el pie, entre los huesos del metatarso. ¿Vale? ¿Por qué? Pues por acumulación de nitrógeno, por bucear demasiado. Porque te pones montas un negocio, tienes que bucear todos los días, no descansas, no descansas, no descansas, no descansas, se acumula el nitrógeno y ahí está. Si vemos algún tipo de síntoma, aquí tienes un montón de síntomas, pero no los vamos a ver todos, evidentemente, porque ¿cuáles son los que... si yo salgo del agua, algo importante que tengo que decir, la enfermedad por sobreexpansión pulmonar la vemos automáticamente al salir del agua. ¿Vale? La enfermedad descompresiva puede suceder desde minutos después de salir del agua hasta las 24 horas siguientes. O sea, tú puede ser que te vayas a tu casa y a las 12 horas te empieces a encontrar mal. ¿Vale? Y normalmente la gente que siente los síntomas estando en el agua es una enfermedad descompresiva que ha sucedido en una inmersión anterior, el día anterior o lo que sea. ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer si vemos síntomas de enfermedad descompresiva? Pues lo mismo de antes. Aplicar oxígeno, llamar al 112, irán al hospital y el médico decidirá si tiene que meterlo en cámara hiperbárica o no. Súper importante, si somos buceadores, saber dónde está la cámara hiperbárica más cercana. ¿Vale? Cuando estéis por aquí, los que estéis por aquí, os diremos dónde está y si tenemos posibilidad iremos a visitarla. Hacemos bastantes visitas a la cámara hiperbárica. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que hay elementos que pueden obstruir la adecuada absorción y eliminación de nitrógeno. Y un ejemplo que yo pongo, así como muy de niños, pero que se entiende perfectamente, es que nuestro sistema sanguíneo, yo pongo un ejemplo, que es que la sangre está para hacer una cosa a la vez, no puede hacer 5 cosas a la vez. El rollo, la sangre es masculina. El sangre, ¿vale? Entonces, si yo le pongo nitrógeno en exceso, mi sangre se va a dedicar a eliminar ese exceso de nitrógeno. Ahí todo bien. Pero si yo le meto nitrógeno en exceso y además hay otro elemento en el cuerpo que está molestando, la sangre no sabe hacia dónde tirar y siempre va a tirar hacia lo más peligroso. Os pongo un ejemplo. Que yo tengo una enfermedad o una herida interna donde mi sangre tiene que estar concentrada en ir a llevar los glóbulos blanquitos a combatir esa infección o a curar esa herida. ¿Me explico? Yo sé que es un ejemplo en plan, érase una vez el hombre, pero se va a entender. Si mi sangre está centrada en curar esa herida o en atacar a esa infección, no va a estar centrada en eliminar el nitrógeno. ¿Vale? Entonces, somos más propensos a tener enfermedad descompresiva. Si yo me he hartado alcohol la noche anterior o antes, mi sangre va a estar, antes o después, la famosa de Covirra, mi sangre va a estar eliminando el alcohol, que es mucho más peligroso que el nitrógeno. No va a estar centrado en el nitrógeno. Por lo tanto, alcohol y nitrógeno no bueno. Si yo he tomado drogas, ¿qué te voy a contar? Ese es el segundo caso que os he dicho de
cuello hacia abajo. Una persona que tomaba cocaína habitualmente y se metía en el agua con la cocaína en el cuerpo. Un día su sangre ya no dio más de sí, de qué limpio, nitrógeno, cocaína, y al final, pues eso es lo que pasó. Si yo estoy cansado, muy cansado, si yo estoy cansado, mi cuerpo está regenerando tejidos. Si yo soy muy mayor, muy mayor, evidentemente no tengo esa fluidez sanguínea para poder estar luchando contra los tejidos. Evidentemente una persona de, yo qué sé, ¿cómo se llamaba el buceador este que ha muerto ahora, hace poquito, el catalán con 90 y tantos años? El Almella, Eduardo Almella. A la Duarte. Pues el Duarte, evidentemente, con 90 y tantos años buceaba, pero no se metía a 50 metros, porque su cuerpo no estaba para eso ya. ¿Vale? Su cuerpo estaba pues para hacer inmersiones de 15, 18 metros. Y son ejemplos, y algo muy importante, hidratación. Estoy con la boca seca. La deshidratación. Súper importante, beber agua antes de bucear y beber agua después de bucear. Un cuerpo deshidratado es un cuerpo donde su sangre no fluye bien y donde sus motores internos no están funcionando bien. Si yo a un motor no le echo aceite, eso no va a funcionar bien, ¿no? Motor de coche. Pues a nuestro motor hay que echarle agua para que funcione bien. Y si no le echo agua, las cosas no van a ir bien. Lo mismo si estoy enfermo y estoy tomando medicación, mi cuerpo se va a dedicar a limpiar esa medicación que le estoy metiendo. Entonces, si yo tengo una infección y le estoy metiendo antibióticos, mi cuerpo lo que va a hacer es querer eliminar los antibióticos del sistema. Todos estos elementos pueden ayudar a que suframos enfermedades compresivas. ¿Vale? Y ahora, por último, 3 consejos muy importantes. La velocidad de ascenso máxima, hola Emma. La velocidad de ascenso máxima es de máximo 9 metros por minuto. ¿Esto qué significa? ¿Que yo tengo que ascender siempre a 9 metros? No, esa es la máxima, chicos. Vamos a ascender despacito, no tenemos prisa. Si hemos estado 40 minutos bajo el agua, ¿para qué queremos subir en 1 minuto y medio? Podemos subir perfectamente en 5 o 6 minutos, despacito, disfrutando del ascenso. En ese ascenso, que vamos a ir despacito y vamos a ir eliminando nitrógeno, además, tengo que hacer una parada de seguridad. ¿Es obligatoria la parada de seguridad? No va a haber un policía esperándote para que hagas la parada de seguridad, pero sí, es obligatorio. Todos, siempre que lleguemos a 5 metros, nos quedamos mínimo 3 minutos. A ver, ¿tengo que hacer la parada de seguridad a 5 metros .00? Pues no, chicos. Entre los 7 y los 4-3 metros, pues por ahí hago una parada de seguridad, me quedo un ratito mirando los rascacios que hay en las piedritas o los nudibranquios y me quedo ahí 4, 5, 6 minutos y hago esa eliminación de nitrógeno que me va a ayudar a no sufrir enfermedades compresivas. Y después, siempre que se pueda, esperar 24 horas o más después de bucear antes de volar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre las enfermedades descompresivas? Lo hemos captado de una manera... No he querido hacer una explicación súper técnica, porque ahí lo tenéis en el texto, pero quería hacer una explicación como un resumen en palabras mundanas de toda esa explicación técnica que había, ¿vale? Vamos a mi preferida, la narcosis del nitrógeno. Hay una expresión de Cousteau maravillosa que decía que era el rapto de las profundidades. A ver, sobre la narcosis del nitrógeno hay muchísimas teorías, de verdad, muchas. Pero la que más le gusta a los científicos que se pasan la vida estudiando esto es la teoría de Meyer-Overton, ¿vale? No tenéis que recordaros, pero para que sepáis. Vamos un poquito para atrás. ¿Qué es la narcosis del nitrógeno, chicos? Andrea, ayúdame. ¿Qué es la narcosis del nitrógeno? Justo es lo que iba a decir. A Miguel le sale perfecta la explicación de la narcosis del nitrógeno. Es cuando
las burbujas de nitrógeno quedan y no permiten que Vale, no me compliques la vida. la información pase. Explícamelo como tú lo has sentido. ¿Qué has sentido tú cuando, porque tú lo has sentido porque yo lo sé. ¿Qué has sentido tú cuando has sentido la narcosis de nitrógeno? Felicidad. Fue una muy buena borrachera. Esa es la definición de la narcosis del nitrógeno, chicos. Es la borrachera de la profundidad. Y esa es la definición, ¿vale? Entonces, el nitrógeno es un narcótico. Y aquí el que más y el que menos ha probado narcóticos en su vida. Porque una pastilla para quitarte el dolor es un narcótico. El vino es un narcótico. Las drogas son un narcótico. La profundidad, el nitrógeno, es un narcótico, ¿vale? Entonces, ¿qué sientes cuando sientes narcosis? Una borrachera. Entonces, depende del rato que estás bebiendo, sientes mayor borrachera o menor borrachera. Este es un ejemplo que lo vais a entender muy fácil, lo vais a saber explicar a los demás. Si yo estoy bebiendo, noto un poquito de tontería y dejo de beber, se me pasará la borrachera, ¿verdad? Pero si sigo metiéndole, pues esa borrachera va a ir a peor. Pues vamos a llevarlo a la profundidad. La narcosis es una borrachera de profundidad. Y ahora la explicación que nos ponen aquí es que aquí tenéis una neurona divina y veis un montón de destellos que son como las descargas eléctricas que llevan la información. Pues lo que nos dice la teoría de Meyer-Overton es que cualquier narcótico lo que hace es que se interpone en todos esos elementos que hay alrededor de la neurona para no dejar la sinapsis, no dejar que pase la electricidad con las informaciones de una neurona u otra. Entonces, al no dejar que pase bien la información, pasa deformada, ¿vale? Todos los narcóticos hacen eso, que vemos la realidad de una manera deformada, porque la energía, la información no está llegando bien, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que hay personas que sufren esa teoría, esa borrachera de profundidad a menos profundidad y personas que la sufren a mayor profundidad o no la sufren o no se les nota. Y esto si lo llevamos a la vida normal, hay uno de los que estáis conectados que ha estado de viaje hace poco conmigo, no vamos a decir nombres, yo me tomo 2 cervezas y estoy completamente fuera de control y él se toma 10 cervezas y es como si no se hubiera tomado nada. Su cuerpo, entonces, a la hora de bucear seguramente sucederá lo mismo. Los que bucean conmigo nuevamente saben que yo tengo síntomas de narcosis a partir de los 26-27 metros y Luis, por ejemplo, que he bajado con él 1000 veces a hacer buceo técnico a 50 metros, no lo he visto nunca afectado. ¿Vale? Pues con la narcosis, pues lo mismo pasa con el alcohol o las drogas o los narcóticos que con la narcosis. Y hay días que te afecta más y días que te afecta menos. Vamos a poner un ejemplo. Alex, imagínate que es viernes, que has trabajado 16 horas, que llevas toda la semana casi sin poder dormir por el estrés de algo que te agobia mucho. Y Emma te dice, mira Alex, lo siento, pero hemos quedado con los amigos y tenemos que ir a cenar. Y te apetece una mierda ir a cenar. Y seguramente vas a cenar cansado, sin dormir, con el estrés, te tomas una copa de vino y te sienta como el culo. Esto seguro que lo habéis vivido. Pues si yo me voy a bucear cansado, con estrés, durmiendo poco hidratado, seguramente a los 25 metros sufriré narcosis. En cambio, si he dormido bien, estoy descansado, estoy feliz, todo me va fantástico, me voy a cenar, igual empiezo a notar la tontería a partir de la 4ª o 5ª copa de vino. Pues en el buceo pasa lo mismo, ¿vale? Hay algunos elementos que nos propensan a la narcosis. ¿Sí? La explicación de que los narcóticos afectan a los lípidos alrededor de la neurona, más o menos me he explicado, ¿no? Y creo que con los ejemplos de la vida normal queda claro. ¿Cuáles son esos factores que pueden ayudar a la narcosis? Pues mira, si yo no he dormido bien, si estoy estresada, si estoy cansada,
si he tomado ciertos medicamentos que me pueden ayudar, si yo, lo típico, estoy pensando, me he tomado un painkiller, una pastilla para el dolor fuerte y me tomo una cerveza. La cerveza me sube como, pues si yo me he tomado medicación y me voy a bucear, pues la narcosis me va a subir. Un montón. Si yo tengo algo que afecta mucho a la narcosis es cuando tenemos un poco de vértigo, cuando nos asomamos al azul y vemos un montón de azul, nos puede llegar a producir narcosis. Un descenso muy rápido. Por ejemplo, los que han hecho el curso de Profunda conmigo saben que yo en una de las inmersiones de manera controlada les hago un descenso muy rápido para que puedan llegar a sentir esa narcosis antes, ¿vale? Hay un montón de factores que favorecen a la narcosis. Y hay... ¿cómo se evita la narcosis? A ver, la única manera de evitar la narcosis es no bucear. Ya está. Pero claro, queremos bucear. Bueno, pues vamos a ir en buenas condiciones físicas, vamos a intentar no tomar sustancias, medicamentos, alcohol, otras cosas. Muy típico sufrir una narcosis cojonuda cuando la noche anterior has estado de fiesta. Y la narcosis empieza a los 25 metros. Vamos a intentar estar de manera físicamente sana y preparado. Y si buceamos y notamos un poco de narcosis, paramos, subimos un poco y esa narcosis desaparece, ¿vale? Y volvemos a bajar despacito. ¿Que la volvemos a notar? Pues subimos y no bajamos más. ¿Y qué vamos a notar? Pues todos los síntomas que vamos a notar, lo sabéis todos, chicos. Todos. ¿Hay alguno que no haya tomado un par de cervezas en su vida? Todo el mundo sabe cuáles son los síntomas, ¿vale? Entonces, todos los narcóticos lo que hacen es que cogen nuestros sentimientos y los potencian. Todos los narcóticos, Si yo estoy súper feliz y tomo narcóticos de cualquier tipo, voy a empezar a reírme un montón. Como Andrea en el scooter a 40 metros, el día de su cumpleaños. Se descojonaba a 40 metros. Era un escándalo, ¿vale? Si una persona está súper deprimida y toma narcóticos, ¿qué va a pasar? Pues que va a llorar. Pues debajo del agua sucede lo mismo, Si tú eres una persona agresiva y te emborrachas, llega la pelea, ¿verdad? Pues si eres súper agresivo y coges narcosis, vas a estar súper agresivo debajo del agua. Y es todo lo mismo. Mi sentimiento lo voy a exponer a la máxima potencia. Pues la narcosis afecta a lo mismo, ¿vale? Y aquí tenéis los síntomas de una borrachera. Euforia, estoy más lento, tengo vértigo, distorsión del tiempo, miro y no acabo de enfocar. Pues todo esto son los síntomas de una narcosis. Vamos, yo creo que vosotros o las 400 personas que van a ver este vídeo que está grabado, el que más y el que menos ha tomado 2 cervezas y sabe cómo es los síntomas de una borrachera. Pues esos mismos síntomas son los de una narcosis. De todos los que estáis aquí, ¿hay alguno que no haya sentido nunca narcosis debajo del agua? ¿Nunca, nunca, nunca? A ver, yo sinceramente no la he sentido, pero supongo que la he tenido y entonces, pues bueno, he ido más lento, pero yo como persona no he dicho, hostia, no voy más lento, estoy narcótico. Ya. Italia decía que tampoco, ¿no? Me pasa como a Miguel. Yo creo que sí, porque además cuando hicimos la práctica de Profunda, hicimos el descenso buscando ese efecto y no me dio la sensación. Hice un cálculo matemático y bastante bien. O sea, muy bien. Perfecto. Pues yo sí, yo la noto cada vez que bajo, la noto, Es una cosa horrorosa. Cada vez que bajo de los 26, ¿verdad, Miguel? En el rojo iba... Sí. ¡Buah! En el rojo que íbamos, nos fuimos ahora en noviembre al rojo a buscar los tiburones, los martillos a 40. Llegaba a 37 y estaba como, ¡cómo mola! Así que bueno, no hay preguntas. Si no hay preguntas, pasamos a los efectos del oxígeno, que creo que ya es, ya es lo último. Los efectos del oxígeno es la última parte de la... Vale. Nosotros hemos estado mirando cuáles eran los efectos del aire. En total, los efectos del aire nos pueden provocar sobreexpansión pulmonar, ¿vale? Los efectos del nitrógeno hemos dicho
que nos pueden provocar enfermedades compresiva o narcosis. El nitrógeno, la absorción de nitrógeno, son las dos cosas que nos puede provocar. Y ahora vamos a hablar del oxígeno. El oxígeno, si lo habéis leído, hay dos apartados. Un apartado de hipoxia. Hipoxia significa poco oxígeno en el sistema, donde habla de un montón de... Pero nosotros, los buceadores, nuestro problema mayor no es la hipoxia, ¿vale? La hipoxia puede suceder en buceos muy profundos, en buceos técnicos. En el buceador recreativo la hipoxia no es un problema muy, muy grave, todo y que está guay que lo leamos. Los efectos más graves nos vienen por la hiperoxia. Y por la hiperoxia, que significa mucho oxígeno, tenemos dos problemas. Se llama toxicidad por oxígeno y tenemos la toxicidad pulmonar y tenemos la toxicidad por oxígeno en el sistema nervioso central. Son los dos grandes problemas. La toxicidad pulmonar en el buceador recreativo, que bucea con aire o con nitros hasta 40%, tampoco es habitual, pero os voy a poner algunos ejemplos que sí que han sucedido. En el Open Water y en cursos anteriores, vosotros los que estáis aquí sois mínimo Rescue, los que van a escuchar el vídeo después son mínimo Open Water, por lo tanto, todos saben lo que son las presiones parciales, ¿vale? La presión parcial, nuestros pulmones, si yo estoy en superficie, tengo una atmósfera de presión, esa atmósfera se reparte parcialmente en 0,21 de presión parcial hacia el oxígeno y 0,78 de presión parcial hacia el nitrógeno. Ahora estamos hablando en cómo nos afecta el oxígeno. Mis pulmones, mi sistema respiratorio, se ha formado para que yo esté fuera del agua, ¿vale? Entonces mis pulmones están preparados para respirar aire con un oxígeno a presión parcial 0,21. En el momento en que yo subo esa presión parcial, mis pulmones no están hechos para eso. Y cuando esa presión parcial pasa de 0,5 a 20 metros, tenemos 0,63. ¿Vale? Si yo estoy buceando una inmersión de open water, estoy constantemente a 0,5 mínimo. Cuando esa presión pasa de 0,5, ese oxígeno empieza a irritar las membranas, los tejidos de los pulmones. Si eso es constante, lo que va a suceder es que la membrana se va a irritar y puede llegar a crear laceraciones. Entonces, esa toxicidad pulmonar por exceso de presión parcial en el oxígeno, lo que nos va a hacer es que nos cueste respirar, que tengamos tos seca, que incluso podamos llegar a sacar, a escupir sangre porque ha creado unas heridas en los pulmones. ¿Es algo muy grave? No, no es algo muy grave porque de hecho si me paso un par de días sin bucear, esa herida se va a curar y ya está. ¿Podemos llegar nosotros a tener una presión, una toxicidad pulmonar? Bueno, pues hay unas tablas que cuando haces nitros lo miras y cuando haces el curso de Dive Master también lo trabajamos, pues normalmente estamos hablando de que si hacemos más de 120 minutos de inmersión seguida o más de 180 minutos durante un día, es cuando nuestros pulmones pueden empezar a molestar un poco. Normalmente no hacemos 2 horas de inmersión y normalmente no nos tiramos 3 horas de inmersión al día. Los que trabajamos profesionalmente de esto, en verano podemos llegar a hacer 4 inmersiones al día, pero no llegamos hasta a esas 3 horas o muchas veces de esas 4 inmersiones no estamos a profundidad. A veces pueden ser 2 inmersiones un poco más profundas y 2 de bautizo. Entonces, no es fácil llegar a esa toxicidad pulmonar. ¿Cuándo puede suceder esto? Cuando buceamos con nitrox, porque al bucear con nitrox estamos subiendo la presión parcial del oxígeno. Un nitros 32 en superficie tiene una presión parcial de 0,32, pero como me meta a 20 metros, 3 atmósferas, ya le estoy metiendo un 0,96 de presión parcial. ¿Vale? Si yo le pongo muchas inmersiones con nitros, es posible que me empiece a rascar un poco los pulmones.
¿Cuándo he visto yo que sucedía esto en buceadores recreativos? Yo lo he visto en compañeros que se han ido a trabajar a sitios como Tailandia, Filipinas, Indonesia, donde se pegan 5 o 6 inmersiones al día, donde entran por la playa, salen por la playa, cogen 2 clientes, vuelven a entrar y están buceando con nitrox, y como empieza a las 6 de la mañana y acaba a las 6 de la tarde, igual se han pegado 6 o 7 inmersiones con nitrox 32. Y llega un día en que esos pulmones rascan, ¿vale? ¿Sí? ¿Me he explicado más o menos? Luis, ¿alguna aportación? No, en principio No. está todo Vale. claro. Perfecto. ¿Qué hay que hacer si siento que me rascan los pulmones, que me pica los pulmones, que llego? Evidentemente, si me he pasado una semana buceando 5 veces al día y noto que los pulmones, pues eso, que tengo tos, que me arde, tengo como ardor dentro, me quema los pulmones y siento pues algo raro, pues ¿qué voy a hacer? Pues ir al médico. ¿Vale? Cuando, no sé si alguien ha estado ingresado o ha tenido que ponerse mascarilla de oxígeno en el hospital o algo así, nunca te ponen oxígeno puro. Te ponen oxígeno puro si tienes un problemilla, pero luego te lo bajan. Y viene el médico o la enfermera y te lo sube, y te lo vuelve a bajar, y te lo sube, y te lo vuelve a bajar, simplemente para que no puedas llegar a tener esa toxicidad pulmonar. ¿Vale? Y por último, vamos a hablar de la toxicidad del oxígeno en el sistema nervioso central, que este ya es más peligroso. Aquí estamos tratando cuando el oxígeno supera presiones parciales muy, muy, muy altas, ¿vale? Cuando nosotros estudiamos nitrox, para los que vean el vídeo y tengan el curso de nitrox, siempre se habla de una presión parcial máxima del 1.4 y de una presión parcial de emergencia o contingencia del 1.6. Si yo buceo con nitrox, bueno, si yo buceo con aire, ¿cuándo tengo una presión parcial de 1.4? A 56.6 metros. A día de hoy nadie bucea normalmente a 56.6 metros con aire. ¿Cuándo tengo una presión parcial del oxígeno a 1.6? A 65 metros. A Luis se le ha escapado una sonrisilla de su época de joven, cuando iban a hacer... He visto la cara de Miguel, y he pensado, digo, bueno, no. Vale, el 1.6 con aire son 65 metros, ¿vale? Pero el 1.4 y el 1.6, que son nuestros máximos recreativos, están muy lejos de realmente cuando empieza la toxicidad por oxígeno. ¿Por qué nos ponen unos mínimos, unos máximos tan bajos a nosotros? Porque los buceadores somos altos, bajos, jóvenes, viejos, mayores, delgados, gordos, con más salud, con menos salud, con mejores días, peores días. Entonces, nosotros no somos militares en un estado físico perfecto y en un entrenamiento perfecto con entrenamiento de buceo. Los militares llegan a usar el 2,2, para que veáis. A nosotros nos ponen el 1.4 y 1.6. ¿Qué sucede si excedemos esa presión parcial? O sea, ¿qué sucede si yo me voy con nitrox 32 a más de 40 metros? Nitrox 32 está al 1.4, 33 metros, 1.6, 40 metros. ¿Qué sucede si yo bajo por debajo de eso? Que la presión parcial puede superar, que la presión parcial es mucho más alta de la que mi cuerpo puede llegar a superar en el sistema nervioso central y entra en colapso. No lo aguanto, no lo aguanto, no lo aguanto, ¿vale? Mi cuerpo no lo aguanta. Puede suceder, ¿eh? Pues no es que suceda así. Mira, 41 metros, ¡pum! No, puede suceder. ¿Y cuáles son los síntomas más? Pues hay un montón de síntomas. Hay personas que yo conozco que lo han sufrido, que dicen que justo antes de entrar en el síntoma más grave, el signo más grave, que es la convulsión, pues varios que he conocido que han entrado en convulsión decían que sentían como un tintineo, como un, ¿sabéis el triángulo? Cling, cling, cling. Bueno, pues es algo que me han comentado varias personas, ¿vale? La visión de túnel, la falta de... Pero evidentemente nadie puede sufrir una toxicidad por oxígeno en el sistema nervioso central si no está rompiendo las normas. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, si tú estás rompiendo las normas y sientes algo que no es normal, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pegar un aletazo hacia arriba
y bajar esa presión parcial del oxígeno. Eso está claro, ¿vale? ¿Cuál es el síntoma más grave? La convulsión. ¿Una convulsión te mata? No, fuera del agua no. Una convulsión dentro del agua te hace perder el regulador y que tragues agua, ¿vale? Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta. ¿Preguntas sobre toxicidad por oxígeno, tanto pulmonar como en el sistema nervioso central? Vale, pues hasta aquí la clase de hoy. Voy a detener primero compartir pantalla y después voy a detener vídeo, ¿vale? A ver si soy capaz de... Voy a pausar grabación, detener grabación.